Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 14. Aquí el Señor es Jesús, y empieza a hablar aquí mismo Jesús, dando palabras importantes. La primera de ellas es la parábola de la viuda y el juez injusto. Entonces dice esta palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 1 en adelante dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. En esta palabra refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Tremendo. Y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Seguimos con otra parábola. Verso 9, ahí habla de la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué hermosa parábola esta, ¿verdad? Que el mismo Jesús empezó a enseñarle a sus discípulos, a mucha gente que estaba en aquel entonces en ese lugar. La palabra justicia, según la idea bíblica, justicia o rectitud generalmente expresa conformidad con todas las áreas de la vida de Dios: ley, gobierno, alianza, lealtad, integridad ética o acciones amables. Cuando los hombres se adhieren a la voluntad de Dios, o sea, se acercan y se pegan a la voluntad de Dios, son llamados rectos o justos. O sea, cuando están ahí pegados. La justicia tiene varias acepciones en el diccionario de la lengua española. Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus miembros. De mantener la armonía entre sus miembros. Ahora, justo. La palabra justo se traduce de la palabra hebrea sadik y la palabra griega dikaios. Las dos palabras denotan la rectitud o excelencia moral de Dios.
según las Escrituras, Dios es absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo con quién es. Esto es lo que representa el carácter de Dios. O sea, a Dios nadie le dice lo que Él tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. En el momento justo, en el tiempo adecuado, Él imparte de su justicia. Había una vez un rey bueno, un rey que era muy bueno, y este rey ayudaba a muchas personas que necesitaban de su ayuda. Les daba comida a los que necesitaban del vestido, les daba, ayudaba mucho. Y este rey una vez organizó una fiesta. En tal fiesta él quería premiar a sus súbditos, a sus servidores. Entonces, como invitó mucha gente, él le pidió a sus súbditos que fueran a buscar agua, que fueran a buscar mucha agua para tener ahí reserva. Pero como sus súbditos sabían que era un rey muy bueno, algunos no cumplieron con la tarea que él les asignó y se hicieron los vivos, entre comillas. Entonces hay algunos que sí cumplieron aún mayor con la tarea que le encomendó el rey. Llevaron vasijas con agua en cántaros muy grandes, hay otros que en pequeñitos, y dejaron allí alrededor de del estanque, dejaron sus tinajas, sus vasijas allí. Bueno, se fueron a la fiesta. Cuando se fueron a la fiesta, todo el mundo gozó del banquete. El banquete tenía de todo, y todo el mundo comió, bebió, o sea, quedaron conformes porque todo el mundo deleitó ese hermoso banquete. Al final, la gente reunida esperaban que el rey saliera con los regalos, pero se sorprendieron porque el rey inmediatamente se fue. Dijeron, ¿y el rey no va a dar un regalo por todo lo que hemos hecho? La que el rey se fue. Pero después que se fue, varios de ellos dijeron, yo sabía, yo no llevé agua y comí de todo, tanto como tú. Yo sabía que el rey no iba a hacer nada. Él es muy bueno. Pero al final, algunos se maravillaron con lo que hizo el rey. Salieron al estanque y vieron que las vasijas de los que trajeron estaban llenas de monedas de oro. Y el rey le dijo, yo a la verdad no necesitaba del agua. Yo simplemente quería ver quiénes eran esos fieles. Y ahí vemos que a cada uno le fue dado conforme a qué, a su trabajo, a lo que hizo, a su capacidad, a lo que cada uno. Hermoso todo lo que pasó allí. Entonces, a través de estas dos parábolas que se refieren básicamente a la oración. Básicamente Jesús a través de estas dos parábolas lo que se refiere es a la oración. Pero yo centro esta enseñanza en dos puntos importantes. ¿Cuáles son? Primero, la necesidad de orar siempre. Y el segundo punto es, la justicia proviene de Dios. La justicia proviene de Dios. El primer punto, la necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, ¿verdad? Ahí la palabra, Jesús empezó diciendo esto, de orar siempre y no desmayar. Hermano, Dios es justo. Aún la Biblia dice que no hay uno solo en la tierra justo, solamente Dios. Pero ¿sabes por qué Jesús empieza esta parábola hablando de la necesidad de orar siempre? Porque hay algo especial en la oración. Hay algo poderoso en la oración. Aparte de la oración, brindarte cobertura, brindarte seguridad, brindarte refrigerio, descanso y todo lo que necesitamos, te justifica.
¿Por qué? Porque en la medida que nosotros empezamos a orar, siempre, no desmayando, empezamos a clamar, a conectarnos con el Espíritu Santo de Dios a través de la oración, nuestra fe empieza a crecer, nuestra fe empieza a elevarse a un nivel muy alto. Y en la medida que tu fe está, así va a ser tu justicia. Le voy a explicar a través de la palabra. Así va a ser tu justicia. Así va a ser todo lo que Dios va a hacer en tu vida. En la medida que empezamos a descuidar la oración, empezamos a murmurar. Eso es injusticia. Empezamos a hablar mal del vecino, de la vecina, del hermano, de la hermana, del pastor, del líder. En la medida que empezamos a descuidar la oración, la injusticia empieza a llegar a nuestra vida. Empieza todo a alterarse, empieza todo a dañarse, porque descuidamos la oración. Mira lo que dice Santiago 1, del 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta viuda tenía algo muy importante, ¿verdad? Ella no desmayó. Ella iba insistiendo. Como quien dice por ahí, era cansona, era latosa, o sea, estaba ahí pegada y eso no se descuidó de eso. Esa petición la llevó a un límite tal que el juez tuvo que hacer justicia. También podemos decir que la oración nos da cobertura en todo tiempo. Como les decía, aumenta nuestra fe. En la medida que usted y yo oremos más, que nos metamos más en oración, nuestra fe va a aumentar. ¿Por qué? Porque Dios nos está llenando de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios nos está brindando seguridad a través de la oración. Y la fe nos mantiene conectados a Él, la cual nos ayuda a mantenernos justificados, ya que Él es justo. O sea, si nosotros no descuidamos la oración y nos mantenemos en oración, orando, teniendo comunión con Dios a través de la oración, cada vez nos vamos justificando más. Romanos 1, capítulo 1 del 16 al 17, habla algo también de esta parte. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Tremenda esta palabra, ¿verdad? Y en estos tiempos sí que más que necesitamos hoy más que nunca de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, para que la justicia de Dios llegue a nuestra vida, para que ese atributo divino de Dios empiece a impregnarse en nuestra vida, para que ese atributo de Dios empiece a cobrar efecto en tu vida, en mi vida. De esta medida que nosotros podemos hacer que la justicia de Dios descienda a la tierra, descienda a la tierra. Nosotros estamos viendo cómo los gobiernos están haciendo lo que hacen. Pero ¿qué ha demandado Dios de su iglesia? Como pueblo suyo, que si queremos vivir quieta y reposadamente, debemos orar por los que están en eminencia. O sea, para que la justicia de Dios llegue a la tierra, para que la justicia de Dios llegue a la familia, llegue al presidente, llegue a los diputados, a los senadores, a cualquiera que sea el estamento del Estado. De esa forma que nosotros podemos hacer que la justicia de Dios, este atributo que es importante, se refleje en nuestra vida, se refleje en nuestra familia, se refleje en el país,
se refleje en el área que usted quiera que se refleje. Amén. Tremendo esto. Jesús es contundente en la necesidad de orar siempre, porque vimos que a través de la oración constante se activa el reino de Dios. ¿Cómo así? El reino de Dios se ha establecido en cada vida, en tu vida, en mi vida, pero a veces el reino de Dios está allí como que inactivo. ¿Por qué? Porque no estamos orando siempre, no estamos allí perseverando en la oración. El reino de Dios no se ha activado más, ni se manifiesta a través de tu vida y de mi vida, tanto como queremos, porque hemos descuidado la oración, porque hemos descuidado la comunión con Dios. Y por eso a veces queremos decir: Dios mío, haz justicia en esto, Señor. Señor, pero haz justicia en esto. Y nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos. Tenemos la respuesta en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a orar, empezamos a clamarle a Dios, empezamos a tener mayor comunión con el Padre, con el Espíritu, con el Hijo, el reino de Dios empieza a manifestarse. A veces no vamos a tener necesidad de pedir justicia, porque Él la va a hacer. A veces nosotros actuamos injustamente, o sea, no estamos reflejando este atributo de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la oración. Y si nos hemos apartado de la oración, quiere decir que nos hemos estado apartando de Dios. En la medida que usted y yo nos apartemos de Dios, la oración es una de las herramientas más poderosas para estar en sintonía con Dios, para que Él obre en nuestras vidas. Y si la descuidamos, quiere decir que ese atributo importante, uno de tantos que se reflejan a través de la oración, lo vamos a ir perdiendo en nuestras vidas. Lo vamos a ir perdiendo en el entorno o área campo que queramos verla reflejada. Colombia y el mundo, tu familia, mi familia, tu vida, mi vida, está necesitando de más oración para que la justicia de Dios empiece a avivarse en nuestras vidas. Amén. En la medida que tú y yo empecemos a orar más, a tener más comunión, así como Jesús empieza haciendo esta comparación en esta parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, es que nosotros vamos a poder ver u obtener justicia. Incluso esa justicia divina se va a reflejar en nosotros. ¿Cuándo y cómo? Cuando actuamos con esa justicia. Cuando actuamos injustamente, eso significa que nos falta más oración, porque no estamos reflejando ese atributo de Dios. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo que se merece. Nosotros no merecemos cosas peores de parte de Dios, pero dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. De lo contrario, ¿qué sería de nosotros? Con tantas cosas malas que pensamos, que decimos, que hacemos. Entonces, Jesús está demandando de su iglesia esto, que nos centremos más en esta parte, que hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Mira cuántas peticiones hay ahora, cuántas peticiones hay en cantidad de familias, personas que están pidiendo por sus seres queridos, que tienen diversos problemas, porque ahora no solamente el COVID, ahora también está la economía, está la violencia intrafamiliar, está el maltrato, o sea, una cantidad de cosas que se han aflorado fuertemente en este tiempo. Porque en los hogares, muchos de los hogares, el jefe cabeza de hogar, lastimosamente, ha perdido su fuente de generar ingresos.
Muchas familias están pasando por momentos difíciles. Y es a través de la oración que la justicia de Dios va a llegar a esa familia. Es a través de la oración que la justicia de Dios va a llegar a tu vida y a la mía. A veces no entendemos lo que está pasando, pero es a través de la oración, no es más nada. Es a través de la oración que este atributo de Dios que se llama justicia es que se va a posesionar donde se tenga que posesionar para que las cosas empiecen a cambiar. Si algo no está funcionando bien en tu hogar, en tu familia, en tu casa, en tu vida, es porque hemos descuidado la oración. Y en la medida que empecemos a incrementar el nivel de oración, vamos a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Vamos a ver cómo el reino de Dios va a obrar a su favor. Vamos a ver cómo Dios mismo va a socorrerlo, va a socorrerla. Es de esta manera. No es acercándose al líder social, al político, al empresario. Es acercándose a Dios a través de la oración. Cuando nosotros empezamos a desarrollar un nivel de oración fuerte en nuestras vidas, nuestra fe va a empezar a crecer. Y cuando su fe empieza a crecer, usted va a ver cosas sobrenaturales. Va a ver cómo va a empezar a cambiar, va a ver cómo todo se va a tornar de otra manera diferente, porque ya no es usted, ya no es su familia, ya es el mismo Dios obrando a favor de usted, a favor de su vida, de su familia. O sea, Dios haciendo justicia, en otras palabras. Romanos 3, 21 al 30. Esta palabra también es bien bonita. Romanos 3, capítulo 3, del versículo 21 al 30 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí ven? Manifestada la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para quiénes? Diga, para mí. Estamos creyendo en Jesús. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Todo aquel que se acerca a Jesús, todo aquel que clama a Él a través de la oración, que mantiene la oración continua siempre a Jesús, está siendo justificado por Jesús. Su gracia lo arropa, su gracia lo alcanza. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, mi hermano, ¿quién es el que nos justifica a nosotros? ¿Por quién somos justos nosotros? Por Jesús. Quiere decir que en la medida que usted y yo nos apartemos de la oración, nos estamos apartando de Jesús. Nos estamos apartando del que nos justifica. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley,
¿Es Dios solamente Dios de los justos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Pertenecemos al pueblo gentil. No pertenecíamos al pueblo de Dios. Pero por la fe, cuando Abraham creyó, padre de la fe, padre de multitudes, ahí entramos nosotros a través de la fe, a través de Jesús, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, a través de su sangre. Él nos lavó, nos redimió, Él nos justificó. Y por eso tú y yo somos justos si permanecemos en Él. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es a través de la fe, es a través de mantenernos ahí aferrados a Jesús. De esta manera queda determinado que la justicia de Dios se revela es por fe y a través de Jesús. No como dicen algunos. En este caso, ¿quién era el que decía eso? ¿Quién era el que se creía a sí mismo justo? Según la segunda parábola. El fariseo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los fariseos? ¿O quiénes eran los fariseos en aquel entonces? Como los conocemos, esa palabra también la usamos por acá. Eran esas personas que presumían algo que no eran. Eran aquellas personas, como decir, mentirosas. Estaban mintiendo de algo que estaban aparentando. Y los publicanos eran aquellas personas que recaudaban los impuestos. O sea, odiaban mucho a estos personajes. Pero este fariseo se justificaba a sí mismo y decía, como decíamos antes muchos de nosotros, me incluyo porque yo en un tiempo decía esto: da gracias a Dios mío porque yo no soy como ese tipo. Yo lo hacía antes. Y en la medida que vamos conociendo a Jesús, en la medida que vamos conociendo a Dios, en la medida que vamos aumentando nuestro nivel en lo espiritual, Dios va dándonos esa dirección y esa verdad. Y yo lo decía, a veces nos justificamos nosotros mismos y no es así. El que se quiera justificar a sí mismo, eso es mentira. Que nos ha justificado Jesús. Lucas 18 del 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí está la parábola, ¿verdad? Donde dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Sí ven la diferencia, iglesia? Es también la actitud que tengamos ante Dios la que va a determinar la diferencia, la que va a determinar el impacto en tu vida, en mi vida. Si yo voy a acercarme a Dios, a hacer un ayuno, o voy a hacer una vigilia, o voy a hacer algo para Dios, y voy a estar de pronto menoscabando o señalando a los demás porque yo sí y porque ellos no, pues déjame decirte que estamos siendo injustos. No estamos siendo justos. Pero ¿saben por qué a veces suele pasar esto? Porque no estamos cumpliendo lo que Jesús demanda para ser justificados, para llegar a un nivel de justicia en nuestras vidas, que es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo era muy injusto,
muy injusto. Todavía sigue siendo injusto. Pero antes era muy injusto. Y muchos de nosotros en esa naturaleza caída, pecaminosa, actuamos así. Todavía hay cositas de esa injusticia que saltan nosotros, ¿verdad? Un ejemplo, de pronto tenemos prisa o no sé, o vamos bien de tiempo, vamos a un banco, vamos a hacer una diligencia y llegamos de último y queremos de pronto filtrarnos en la cola, ¿verdad? ¿Sí ven? En esos pequeños detalles se está manifestando que estamos descuidando la oración, porque un hijo, una hija de Dios, no podemos estar actuando de esa forma. Pequeños detalles donde demostramos la injusticia. De pronto a veces hay una repartición. Yo soy el que estoy a cargo de la repartición. Y los que me caen mejorcito, le doy algo mejor. Los que no me caen muy bien, les sirvo un poquito, les sirvo menos. O sea, a veces somos así. Pero ¿sabes por qué ocurre eso? Porque hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en la medida que descuidemos esta necesidad de orar siempre y no desmayar, la justicia de Dios no se va a reflejar ni se va a revelar en nuestras vidas. Si queremos ver que el reino de Dios se manifieste con poder y gloria en su iglesia, en Colombia, en tu hogar, en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo, en tus estudios, en cualquiera que sea el área, el campo donde tú estés, tenemos que atesorar este principio básico que el mismo Jesús nos está dando: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es a través de esto que nosotros podemos seguir siendo justificados, porque necesitamos llegar a esa estatura del varón, de un varón perfecto, semejante a Cristo. A esa medida necesitamos llegar, pero a esa medida tú y yo vamos a ir llegando ya al último, cuando ya nos vayamos con Él. Pero se va a asemejar bastante en la medida que tú y yo empecemos a buscarle más, empecemos a tener más comunión con Él. De lo contrario, esa justicia de Dios no se va a ver reflejada en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro país. ¿Queremos ver hijos transformados? Bueno, aquí está la palabra de Dios. A veces nuestros hijos actúan mal. Nosotros como padres también actuamos mal. Todas esas patanerías, esas pataletas, esas groserías, todas esas conductas que a veces nos duelen, nos hieren, y todo lo que nosotros hacemos también que le hieren y le duele a nuestros hijos, es injusticia. O sea, a veces no actuamos con justicia y esto está dañando. Pero esto va a ir cambiando en la medida que tengamos en cuenta este principio que nos ha determinado Jesús: la necesidad de orar siempre y no desmayar, iglesia. Tremenda palabra. En la medida que tú y yo dejemos de orar, vamos a ver cómo la injusticia va a empezar a llegar a nuestras vidas. Vamos a ver cómo la injusticia va a empezar a tocarnos. Y después vamos a decir: Dios mío, ¿pero por qué? Padre, ¿pero por qué? A veces Dios está probando, pero a veces también es sinónimo de que hemos descuidado la oración. Iglesia, no sé cuántos han entendido esta palabra el día de hoy, esta noche, los que están ahí conectados también. Si esta palabra ha tocado tu vida, ha llegado a tu corazón y le has pedido a Dios por un cambio de tu familia, de tu hogar,
Le has estado pidiendo a Dios por un milagro. Le has estado pidiendo a Dios por esa solución. Es necesario de que en esta noche hagas conmigo la oración de fe. Los que están ahí a través de las redes sociales, de pronto si aquí alguno no ha hecho la oración de fe, o si alguno ya la hizo hace ratos, pero necesita reconciliarse con Dios, en este momento es el tiempo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta hoy. Te pido que tu sangre sea lavándome, sea justificándome. Te acepto en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, como mi único Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte hasta que tú vengas por segunda vez. Gloria a Dios. Regálale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.